En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Ven, Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena llena los los corazones de tus corazones de tus fieles fieles y y enciende enciende en en ellos el ellos el fuego de tu fuego de amor. tu amor. Envía Envía tu tu Espíritu Espíritu y todo será creado y y renovarás la renovarás faz la de la faz de tierra. la tierra. Oh Dios, Dios, que has que has iluminado a tus iluminado a tus hijos hijos con la con la luz del luz del Espíritu Espíritu Santo, Santo, haznos haznos dóciles a tu dóciles a tu Espíritu Espíritu para para obrar obrar rectamente perfectamente y y gozar gozar siempre de su siempre de su consuelo. consuelo. Por Por Cristo Cristo nuestro nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a continuar nuestro itinerario por familiares consorcio. Muy bien, ¿estamos ahí? ¿Se ve? Sí, Padre. Hoy el tema es la pastoral familiar. Estamos en el capítulo, en la tercera parte, no, perdón, en la cuarta parte. La vez pasada vimos la participación en el desarrollo de la sociedad y de la iglesia, ¿no? Ahora vamos a la última parte de familiares consorcio. La hemos dividido en dos. Hoy veremos eh, la parte de la pastoral familiar y después casos difíciles, como dijimos, le vamos a señalar para el próximo día miércoles, ¿ya? El día de hoy vamos a ver entonces la cuarta parte, pero el cuarto punto de esta cuarta parte lo dejamos, insisto, para después, ya para nuestra última reunión. Pregunto, a estas alturas, ¿han leído ustedes Familiares Consorcio o se están más o menos fijando en lo que yo les estoy diciendo? Que eso es importante, ¿ah? Nos estamos fijando. Hay que decir la verdad, me parece muy bien. Muy bien, entonces vamos ahora a hablar de familiares consorcio y pastoral familiar, supone hablar de los tiempos de la pastoral familiar, estructuras y agentes. Eh, Cuando nosotros hablamos de pastoral familiar, estimados amigos en la iglesia, generalmente estamos hablando, ¿saben de qué? De todas, del acompañamiento a las familias, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Por ejemplo, en muchas parroquias hay equipos de pastoral familiar, que son, por ejemplo, los que ven, dan las catequesis a los papás de los niños de la primera comunión y a los jóvenes de la confirmación. A veces los papás de la pastoral familiar dan las charlas de bautismo o también dan las charlas de novios en algunos casos, ¿no? Pero generalmente, no sé si los novios, pero aquí en esta parroquia donde estoy yo sí es así, ¿no? Pero en otras, pues la cosa es muy variada. Entonces les digo esto porque la expresión familiar, pastoral familiar, engloba un universo bastante, vaga redundancia, bastante grande, ¿no? Una realidad bastante grande en nuestra iglesia, ¿no? Estamos hablando del pre-familia, el momento de la celebración y la post, ¿no? O sea, pre-celebración del matrimonio, el momento de la celebración y después de la celebración. No solamente es el después, ¿ya? Tengamos esa primera idea en claro, porque muchas parroquias quizás engloban la pastoral familiar solamente con las familias que ya están casadas. Y que es necesario, ¿no es cierto? Todo equipo de trabajo para los novios. ¿No creen ustedes? Para el bueno, quizás es un poco distinto, pero para la preparación para el sacerdocio son por lo menos unos 8 o 9 años. Y, no sé, pues la preparación al matrimonio son, vamos, 4 charlitas, ¿no? Entonces, Mm. obsérvese la diferencia, ¿no? Yo no digo que estén 8 años los novios, ¿no? Los novios ya se pudren ya, en 8 años, ¿no? Pero sí hay que decir que es un tema que hay que personalmente evaluarlo, ¿no? Incluso ustedes, queridos amigos en Cursillos, hacen una pastoral familiar, ¿no? Lo saben, ¿no? Lo que están haciendo entre ustedes es ahorita en cierto sentido es una pastoral familiar también, ¿no? Es decir, es una realidad bastante grande, ¿ya? Y entonces, en primer lugar, vamos a nuestra diapositiva, que es muy sencilla, voy a la pastoral familiar, y aquí vamos a temas concretos, ¿ya? Sí, dice Familiares Consorcio número 65 que la iglesia acompaña a la familia en el camino, ¿no? No solamente la iglesia o la idea que la iglesia, y no hablo de iglesia parroquia, hablo de la iglesia comunidad de fieles, ¿no? No solamente debe limitarse a las familias cristianas más cercanas, sino más bien hay que ampliar, como dice aquí, los horizontes en la medida del corazón de Cristo.
Es decir, hay que abrir las puertas. El Papa, el día de hoy, Dios mediante el próximo semestre vamos a hablar de documentos del Papa. El Papa nos está invitando, hermanos, a hacer una iglesia en salida, a salir a. Y en ese sentido, no podemos contentarnos con ayudarnos a nosotros mismos, evangelizarnos a nosotros mismos. Es verdad, estamos en pandemia, ¿no? Sí, pues, pero yo les pregunto, antes de pandemia, ¿de qué modo Cursillos, por ejemplo, evangeliza a las familias? ¿Saben cómo? Alguien me puede decir algo muy sencillo. Es lo esencial de ustedes, a través de los retiros. Claro, los retiros. Los retiros son lugares de evangelización de las familias, ¿ah? No, pero es separado, varones y mujeres. Pero lo que Pero pasa con el Señor, sí. también con el testimonio, ¿no? Ah, por supuesto, claro, claro, sí, entre ustedes, ¿no? Pero, y también hacia afuera, ¿no? Pero de ordinario ustedes tienen un medio importante, que es el retiro, ¿no es cierto? Al evangelizar al esposo, quiera o no, eso tiene efecto con la familia también, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? A que hay que saber comprender el abanico de posibilidades hacia afuera, ¿no? A veces hay un problema en las diferentes estructuras eclesiásticas. Hablo de movimientos, hablo de parroquias, hablo de capellanías, ¿no? Mirarnos siempre nosotros mismos. Y eso el Papa le llama la autorreferencialidad. Y entonces, dice el Papa, una iglesia autorreferencial está condenada a la destrucción. Es decir, que fíjense que nosotros, no hablo solamente de Cursillos, sino de toda la iglesia, es una iglesia que tiene que mirar hacia afuera. Con las cosas claras, pero mirar siempre hacia afuera. Dice Lumen Gentium, la iglesia existe para evangelizar, ¿no? Entonces, la iglesia acompaña a la familia cristiana. Y entonces, vamos a algunas ideas importantes y sencillas. Más que copiar la diapositiva, me interesa lo que dialoguemos aquí, ¿ya? Diferentes medios acompañan a los novios para empezar, ¿no? Primero, miren ustedes, ¿no? Es decir, miren ustedes, el pre, el durante, los 3 puntos, ¿no? El pre, durante, el post, ¿sí? Entonces, primero, la preparación. Como les decía, en primer lugar, qué necesario es que nosotros miremos los tiempos de la preparación, ¿no? Yo no sé cómo ha sido la preparación de ustedes para el matrimonio. ¿Alguien me podría contar? Para ya pasó hace 30 años o 40, no importa. Pero ¿cómo se prepararon ustedes? ¿Recuerdan? ¿Qué les hicieron? Alguien que me pueda decir algo. Padre, no me acuerdo, padre. Vea, eso fue. Padre, yo sí me acuerdo. A ver, díganos, Marina. Bueno, con mi esposo éramos jóvenes, ¿no? Yo tenía 21 años y él 22. ¿Ya? Y empezamos a conocernos en una parroquia, ¿no? En la parroquia del Carmelitas, de Nuestra Señora del Carmen. Y empezamos a hacer como un apostolado, e íbamos a neoplásicas, un grupo, ¿no? Éramos un grupo grande, y íbamos a neoplásicas digamos, a entretener a los niños que tenían cáncer, ¿no? Y habían hasta bebés que ni siquiera iban los papás a verlos, ¿no? Yo me acuerdo que me tocó un bebé que tenía que darle su leche, su biberón, porque la mamá no iba nunca a verlo, ¿no? Y Aldo, por otro lado, estaba con otros chicos que tocaban guitarras, ¿no? De los mismos enfermos. Y fue una experiencia muy bonita. Entonces, una vez a la semana nos reuníamos siempre, ¿no? Y así fue creciendo digamos, nuestro amor con Dios, ¿no? Íbamos a misa, nos preparábamos para un futuro, hablábamos digamos, lo gracioso es que él quiso ser sacerdote y yo quise ser religiosa, ¿no? Entonces, por ahí teníamos algo afín, ¿no? Entonces, nos envolvió mucho la parte esta de la fe, ¿no? De la fe, y íbamos a retiro, también para ayudar, ¿no? A los jóvenes, y nos formamos así, ¿no? Espiritualmente y en la religión, ¿no? Católica. Íbamos a misa todos los días, ¿no? Casi todos los días y los domingos, y siempre estábamos al servicio de la comunidad, ¿no?
Y así empezamos pues hasta que nos casamos a los 2 años, más o menos. Nos casamos y continuamos, y continuamos. Y a nuestras hijas les enseñamos eso. O sea, nuestras hijas tienen, que nos dicen, ¿no? Bueno, mi esposo ya falleció hace un año, pero mis hijas me dicen, mamá, ustedes nos inculcaron y nos enseñaron lo que es realmente el amar a Dios, ¿no? Y eso es lo más lindo, ¿no? Porque ellas, 2 hijas, ¿no? Recuerdan mucho eso y tienen más presente a su papá, ¿no? O sea, nosotros las educamos en la formación cristiana y católica y espiritualmente, ¿no? Y que hay que servir a los demás, ayudar a los demás y no ser corderitos, ¿no? De lo que dicen los demás hay que estar ahí. No, no, no. Cada una, nosotros tenemos la convicción de nuestra fe y nunca hemos sido corderitos de nadie, ¿no? Solamente seguir a Dios. Muy bien. Así es. Muy bien, gracias, Marina. Miren ustedes, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, yo se los pregunto, no vamos a empezar ahorita de repente, pero que entre ustedes se pongan a pensar, ¿cómo fue mi preparación al matrimonio? ¿Cómo fue ese tiempo de noviazgo, no? ¿No? Yo creo que es importante, no para revivir el amor, no, sino que así como, por ejemplo, para el sacerdote a otro nivel, ¿no? El seminario es un lugar muy importante, así también el tiempo de enamoramiento y noviazgo para todos ustedes, que sea también importante, ¿no? No se trata solamente de que vamos a recordar al amor primero, que también, no, sino que allí algunas veces uno saca fuerzas, ¿no? Cuando quizás las cosas no están yendo bien, ¿no? Y siempre es bueno volver a esos principios, ¿no? Entonces, bueno, yo les sugiero como un tema en el que ustedes pueden crecer un poquito más, ¿no? Bien, entonces hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé, yo les cuento quizás de cosas de hace 5 años, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si alguno de ustedes es agente pastoral de matrimonios en sus parroquias, pero el arzobispado sacó todos los que se querían casar tenían que llevar unas charlas matrimoniales en algunas parroquias concretas, ¿no? ¿Ya? Y entonces no solamente es que tenían que comprar un libro, ¿no? Un libro que yo recuerdo que pasó por mis manos alguna vez, ¿no? Y no es una crítica, ¿ya? Pero la verdad que muchas parejas se desanimaban, ¿no? ¿No? Porque, claro, se compró un libro que era un poquito denso, ¿no? Hay cosas muy interesantes en el libro, por lo digo que no, por favor. Un libro bueno, ¿ah? Doctrinalmente muy bueno, pero un poquito cansado, ¿no? Y entonces no les digo porque muchas parejas están por no casarse, pues, ¿no? Entonces, tampoco es que haya cambiado mucho eso el día de hoy, ya debo decirles, ¿no? Pero hay un criterio muy importante que creo que sería bueno tomarlo presente, ¿no? Es verdad que hay que facilitar el sacramento, ¿no? Pero tampoco hay que regalar el sacramento. O sea, no se trata de que no, se trata de que los esposos, los novios le den importancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, en fin, eso va por aquí, ¿no? El Familiares Consorcio habla de 3 elementos: la preparación remota, la preparación próxima y la inmediata. Eso está en el número, por si acaso, 66, ¿ya? Todo eso está en el número 66. ¿Cuál es la preparación remota de la que se habla? Estamos aquí en este primer punto para los novios. Dice, comienza desde la infancia. Ah, no, esa es la preparación que se da en casa. Ustedes que son papás, que son abuelitos, ya, esa es la preparación remota, cuando forman a sus hijos en los valores, en la verdad, en el amor a Dios, en el amor al hermano, en el verdadero amor, ¿no? Esa es la preparación remota, la que se da en casa, vamos a decirlo así, ¿no? Las siguientes, sobre esta base viene, dice Familiares Consorcio, viene la preparación próxima. Y eso entonces ya es otro tema. Es la preparación, queridos amigos, que se da ya en la catequesis. Y no estoy hablando de las charlas matrimoniales, no. Estoy hablando de la catequesis que se da en la iglesia y en la familia también acerca de los sacramentos, acerca del valor del matrimonio. Una buena preparación próxima, la que tienen, por ejemplo, los jóvenes en edad de casamiento que miran a sus padres, ¿no? Si el joven ahorita en casamientos es de 30 años, pues qué bonito el ejemplo de los papás que celebran su boda de plata a los 60, por ejemplo, ¿no?
o no lo sé, ¿no? Ayer, por ejemplo, antes de ayer, en la parroquia, celebramos, de la nada hubo, pues bueno, hubo muchas intenciones en la misa de 6 y había una celebración de 19 años de matrimonio, ¿no? Entonces le hicimos pompas, ¿ah? O sea, ¿no? Una bendición, pues el agua bendita, o sea, ¿por qué? Porque esa misa es en cierto sentido una preparación próxima para los hijos, que ya tienen 19 años, por cierto, que son jovencitos todavía, ¿no? Pero, ¿se entiende, no? La preparación próxima es la catequesis que sea acerca del amor humano, el de matrimonio cristiano, ¿no? Con el ejemplo y con las cosas que uno puede recibir, ¿no? ¿Ya? Sobre todo la catequesis a nivel afectivo, a nivel sexual también, ¿no? A nivel cristiano en general. La preparación inmediata es la que se da ya para la celebración del sacramento. Esas son las charlas prematrimoniales, y no solamente las charlas, sino toda aquella preparación, por ejemplo, la vida sacramental, no solamente el escoger la lecturita o el corito, ¿no? No. Hay gente, perdonen con todo respeto, ojalá que ustedes no, que, que les cuesta, ¿no? Pagar la colaboración, el óvulo de la misa, ¿no? Pero para entrar a un coro lo traen de 300 lucas, ¿ah? O de 400, ¿no? No tienen ningún problema, ¿no? A mí nos causa mucha gracia, ¿no? No sé, incluso los matrimonios mismos, ¿no? O sea, no, muy caro. Sí, pues es verdad que hay iglesias que son muy caras, ¿no? Pero claro, si el cuervo les cobra 1000 soles, no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, a mí me causa mucha gracia, ¿no? Y pasa, ¿no? A las parroquias, si se le puede pedir, pues una ofertita, también si se puede, se da, ¿no? Pero después el fiestón, como saben ustedes, pues otro problemón, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no estamos hablando de la ofrenda ahorita, sino de la preparación inmediata, ¿no? Estamos hablando ya de las charlas matrimoniales, de la vida sacramental, de la caridad, de todos esos preparativos ya inmediatos a la vida matrimonial. O sea que estamos hablando, fíjese, de la catequesis que empieza en la familia. Cuando los hijos ven unos padres, no necesariamente que estén en la iglesia de lunes a viernes, ¿no? Pero cuando los hijos ven, yo veo en las parroquias, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Como hay varias familias que iban juntas a misa, y no es que los hijos ni los esposos estuvieran en grupos parroquiales, ¿ah? No. Pero el hecho de ver a sus papás y los hijos es una cosa muy buena. Y no hablo de chiquitos de 10 años, sino de gente de 20, y no son de ningún movimiento, no, son gente que va a misa. Y no está en ningún grupo, ¿ah? Pero que, bueno, pues está allí, ¿no? Esa es una preparación próxima. ¿Estamos bien? Primera idea. El antes. El durante es la celebración. Entonces, aquí también, queridos amigos, es muy importante que tengamos las cosas en claro. Sí, Ricardo, me decías. Sí, padre, una pregunta. Hablo en este caso en experiencia propia. Parte de mi catequesis, y entre comillas catequesis, ha sido las homilías. Las homilías para mí han sido realmente importantes para aprender y conocer mejor, bueno, a Cristo y lógicamente a su iglesia. ¿Dónde cae ahí eso? ¿En remota, próxima o inmediata? Dependiendo, yo creo que estamos hablando más de la próxima. Estamos hablando más de la próxima, ¿no? Porque ya es un acercarse ya a la vida de la iglesia. La remota es la de la infancia, la que sea en la familia. La otra es la que se da ya en relación a la iglesia más grande, ¿no? A la comunidad, a la parroquia, al movimiento, el trato con Dios, ya, ¿no? Ya hay una vida sacramental iniciada, ¿no? Entonces, allí va, ¿no? Esa es otra cuestión interesante, Jorge Carlos, la homilía. Sí, y bueno, en fin, ¿no? Un día hablaremos del tema, de algún modo, ¿no? Porque a veces, es personalmente, no sé ustedes, ¿no? Pero si van a los libros de la iglesia litúrgicos, la idea es que la homilía vamos, es una explicación de la escritura. La homilía es de las pocas veces en las que la gente tiene acceso a la Biblia. Y le vas a cambiar el tema, Dios, disculpen, pero personalmente a veces me parece un insulto. Perdón lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero podemos dar lo que quieran, pero vayan a otro sitio. Pero la humildad es verdad que yo me alimento de la palabra, yo, fiel de la iglesia, me alimento. Es que no tengo otro tiempo, pues es verdad. Esas cosas de cada cosa, pero con todo cariño, ¿ya? No, de acuerdo, de acuerdo. Pasto la humildad, ¿no? Claro. Pues. También es verdad que a veces media hora, pues es ya, disculpen, pero no, o sea, hay cosas, ¿no? A veces a todos nos cuesta la capacidad de síntesis, ¿no? Tampoco son 3 minutos un domingo, ¿no? Pero media hora, la verdad que
En fin, hay varias parroquias que la misa dura larguísimo, porque el cura empieza tarde y ya habla media hora, Dios mío, entonces no es que es el padrecito, ¿no? Sí, pues perdón, de repente es un poco rebelde, ¿no? Pero voy a decir al padrecito, por favor, no, usted no tiene nada más que hacer. Yo quiero disfrutar de la Eucaristía, bien disfrutar, no pensar que se me está quemando la cebolla, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Perdón que lo diga así ya, pero algún día hablaremos de esos temas, ¿no? Pero la homilía, yo diría ahorita, es de los, no sé si el único, pero de los pocos momentos en los que los fieles tienen acceso a que les expliquen las escrituras. A menos que el fiel pues, sea buena gente y vaya a los grupos de lección, o no sé, ¿no? Que sea autodidacta, ¿no? Pero muchas veces es el momento en que el fiel se alimenta, ¿no? Y allí hay lecturas muy bonitas para el matrimonio, claro que sí, muchas, ¿no? En fin, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, más o menos, remota, próxima, inmediata, y decíamos, la celebración como tal hay que cuidarla, no solamente en los gestos litúrgicos, que también, sino en el contenido, ¿no? La celebración, una celebración bien cuidada es una celebración que realmente sigue los principios que se nos piden en la iglesia, ¿no? Que pueden haber algunos signos más. Si no se altera el sentido de la liturgia, no hay ningún problema, ¿no? De verdad. Pero no se trata tampoco de relativizar todo, ¿no? Porque a veces en las celebraciones, como saben ustedes, Andrea Bocelli es muy interesante, ¿no? Pero el Portivo La Arepe no tiene, no, sé, no tiene mucho que ver, ¿no? Que huele en otro sitio, pero ahí no, ¿no? Y no sé, ¿no? Me pongo a pensar en una serie de cosas que no solamente me pongo a pensar en el coro, perdone, me pongo a pensar en los novios y en el cura también, ¿ya? Porque a veces los padres también quizás ahí debemos saber, y lo digo porque ahora soy párroco, y entonces una celebración bien llevada, es una que nos lleva realmente a Cristo, es una celebración que ya se preparó antes. A veces quizás las cosas por acelerarlas, porque tenemos muchas cosas que hacer los sacerdotes, pues no le damos espacio, ¿no? Y me saco el sombrero, porque algunos sacerdotes preparan ellos mismos a los novios. Digo, no sé, también a veces quisiéramos tener todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Les pongo, ¿no? De repente ustedes no saben, ¿no? Pero, ¿saben lo que es el pliego matrimonial? El pliego matrimonial es ese documento que se llena con los datos y con los testigos y con la declaración del novio y de la novia, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez? Les tienen que haber hecho eso. Pero eso lo tiene que hacer el cura, pues. Perdón que lo diga así, ¿ya? Porque a veces lo hace la secretaria. Y ese es patrimonio del sacerdote. Entonces, claro, si el sacerdote los ha escuchado, de repente no les ha dado todas las charlas, pero los ha escuchado, él mismo, no con el sacristán, han visto, por ejemplo, el matrimonio, la celebración, las lecturas. Amigos, ese matrimonio es una gozada, de verdad, ¿no? A mí, yo les he comentado la vez pasada, ¿no? En vez de hacerlo yo, a mí me lo hicieron, ¿ah? Unos novios que por alguna razón me dijeron, padre, queremos que nos case, ¿no? Y se han preparado todo un año. Ellos me han dicho, padre, hagamos esto, o sea, y yo tenía un año de cura, ¿no? 2005. Y miren, ¿no? Hasta ahora me acuerdo de ese matrimonio, ¿no? La chica del matrimonio estaba radiante. El hombre estaba, pero, o sea, felices, muy católicos ellos, ¿no? Y miren, ¿no? Cuando, no sé, no es que yo lo haya hecho, sino ellos me pedían cosas, ¿no? Y después uno se pone a pensar, caray, ¿no? Debería haber hecho al revés, ¿no? Pero como fuera, la iglesia procura cuidar siempre la celebración. La celebración no solamente es, insisto, el día de la marcha nupcial, no, por ejemplo, el tema de los sacramentos, ¿no? El ofrecerles a los sacerdotes, a los ministros, es decir, a los esposos futuros, la Eucaristía, la confesión. Hay formas en que uno puede, las lecturas mismas, ¿no? Una serie de elementos que el catecismo, que Familiares Consorcio del número 67 resalta, ¿no? Por ejemplo, les digo más, ¿no? A los sacerdotes se nos pide, bueno, no se nos obliga, pero se nos pide que en la misa, en la homilía del matrimonio, nosotros digamos que el amor de Cristo, el amor humano en el matrimonio es un reflejo clarísimo de amor de Cristo por la iglesia. Dilo como quieras, pero dilo. La idea es esa, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿no? A veces hay toda
En fin, ¿no? A veces somos muy variados, para no decir cosas que quizás no competen en este momento, ¿no? ¿De acuerdo? Y después, como digo, los signos. Es muy importante, por ejemplo, el hecho de la alianza, el anillo, ¿no? En el ritual se prevén las arras. ¿Han escuchado eso? Las arras, el cofrecito con las moneditas, ¿no? Algo simbólico, pues, ¿no? Pero son detalles que si a la gente se debe más que ahí que la monería del cofrecito, le explica qué hay detrás. La espiritualidad del signo, queridos amigos, es preciosa. El tema de la alianza. Saben que es un símbolo de la alianza que hay entre Dios y los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho del consentimiento, una serie de detallitos, amigos, que en realidad, pues, los signos que se pueden hacer dentro de la misa. Hago un paréntesis, ¿ya? Hay elementos que son pastorales dentro de la liturgia. La liturgia ahí están los libros litúrgicos, punto, ¿no? Pero el ritual es abierto en cuanto que permite algunas expresiones que si no están en contraposición y complementan, y no están por encima de los signos reales, de los signos que están en los libros, se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, después de la, no sé, me pongo a pensar, ¿no? Después de la comunión, antes de la poscomunión, antes de la última oración, una oración que los dos pueden hacer, ¿no? Que tienen que cantar, ¿no? Pero una oración. A mí me ha tocado alguna vez ver, por ejemplo, en un matrimonio, como los novios, esto no es propiamente la liturgia del sacramento, ¿ah? Pero embellece y enriquece, como los recién casados, encendiendo un cirio, por ejemplo, hacen una ofrenda a la Virgen María. Lo encienden, miren, son detallitos, que no son lo más importante, pero que dicen mucho. Es decir, cuidar los signos que están dispuestos, prescritos, y no es necesario hacer nuevos, pero hay cuestiones que se pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa también, ¿no? La celebración es bueno que sea pública. En lo posible es bueno que sea público. ¿Por qué? Porque hasta es testimonial, ¿no? Es posible aventurarse a amar para toda la vida, ¿no? Y en este tiempo, con ganas, ¿no? En un tiempo que mejor convivo y pruebo para ver si nos va bien y después de 3 años me caso. Qué interesante es el riesgo, la aventura, ¿no? De saber decir contigo para siempre, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que incluso se proclame, ¿no? Invitar a la gente, ¿no? En fin, la formación continúa, dice, también continúa, perdón, a través de la pastoral postfamiliar. Y la pastoral postfamiliar, amigos, eso también está, por si acaso, en el número 69. El 68 lo voy a dejar en casos especiales, ya lo vamos a ver la otra semana. Matrimonios mixtos o disparidad de culto, lo vamos a ver la otra semana. Es impedimento, es impedimento, pero ya lo vamos a ver. Que se puede levantar, pero es impedimento. Pero en el número 69 se nos sale la pastoral postfamiliar. Eso, por ejemplo, es todo lo que nosotros, las iniciativas que en los grupos, en las parroquias hay, ¿no? Hay grupos de matrimonios que se ayudan entre sí, y quizás, saben, amigos, quizás en las parroquias y en los movimientos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, se me fue el nombre. Esto que se le pone a los pescaditos para que caigan y para pescarlos, ¿cómo se llama? La carnada, entre comillas. Dijo. Suena feo decir la carnada, ¿ya? Pero entiéndase, ¿no? Es la catequesis de sacramentos. Porque si la primera comunión de la niña es en diciembre, la mamá va a ir a confesarse en octubre o noviembre. Definitivamente va a hacer eso. Pueda o no pueda comulgar, porque la niña le exige. Y porque la mamá también es consciente, ¿no? Pero los padres ya sabemos, octubre, harto matrimonio. Que viene a confesarse. Ya, en diciembre, el 7, la iglesia llena, porque todas las mamás vienen corriendo, ¿no? Entonces se puede aprovechar esos momentos, ese sacramento, para introducir, por lo menos invitar, proponer, que haya una propuesta, ¿no? Yo creo que en los movimientos, en las parroquias, tiene que haber una propuesta de matrimonios. Es más, voy a atrever a decir algo, esto no lo puede hacer mi parroquia, debo confesarles, pero me agradaría sobremanera, ¿no? Por mí, las familias son las que tienen que dar la catequesis, O sea, no sé, pienso que familias jóvenes pueden dar catequesis a los niños y a la confirmación, ¿no? Porque a veces, es opinión muy personal lo que voy a decir, ¿ya?
Pero no sé, pues ustedes en las parroquias de repente ven que los que dan la confirmación son chiquillos de la misma edad que los que están confirmando, ¿no? Y hay que estar pensando que si el catequista no enamora a la confirmanda, o de repente, no sé, la niña que viene a la confirmación quiere un ejemplo de vida, y el chiquillo está haciendo con su vida adelante a las justas, ¿no? Entonces, siempre con respeto, ¿ah? Hay gente muy buena y aplaudimos. Pero creo que si hablamos de experiencia de vida, una familia joven puede ayudar, ¿no? En fin, me parece, ¿no? Pero en fin, pues hay toda una, en el seno, en la comunidad eclesial hay una serie de iniciativas, por ejemplo, retiros familiares, los retiros, por ejemplo, de cursillos, también en cierto sentido son una pastoral postfamiliar, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Les pasará, ¿no es cierto? Va él, y de algún modo ella también, de algún modo se pide, de algún modo se procura que ella vaya o que participe, ¿no? Entonces son elementos importantes, hay diferentes iniciativas y son temas entonces de formación continua. Una, por ejemplo, bueno, estamos hablando de ideas, ¿ah? Aquí hay una creatividad espectacular que podemos así explotar, ¿ah? Pero, por ejemplo, otra que les decía, ¿no? En la parroquia con la pastoral familiar hablábamos, ¿no? De qué importante, por ejemplo, de vez en cuando los domingos, pues hacer una bendición a los que están cumpliendo años, con un aniversario más, en el mes de junio, por ejemplo, ¿no? Estamos en julio, quizás la cuarta misa, el cuarto domingo de julio, bendecimos a todas aquellas parejas que cumplen aniversario en julio. Y las traemos ahí cerca del presbiterio, las bendecimos, agua bendita y aplaudimos. Bueno, aplaudimos o, bueno, rezamos, ¿no? Son signos que ayudan a los esposos. Personalmente les digo como sacerdote, dentro de pastoral postfamiliar, dentro de lo que se pueda, ¿no? Les comento, ¿no? Cuando veo bodas de oro, pero por todo lo alto, ¿ah? Aunque quizás la gente, bodas de plata, bodas de oro, ahorita, ¿por qué lo digo? Porque son un signo de que sí es posible amarse, con todas las broncas que puede haber, ¿no? Di, Ricardo, sí, coméntanos, Ricardo. Es que se me olvide, pues, porque a mi edad se me olvida. Eso que usted acaba de decir me parece una excelente idea. ¿Qué le parece si es que la pone en práctica con nuestro movimiento? El de saludar a la gente que tiene su cumpleaños. Fuera de bromas, eso no se ha hecho. Me parece una excelente idea. Pues hacemos, que, sí. ¿Sí? Ok, a ver, perfecto. Miren, hacemos esto. Miren, les comento, vamos a hacer esto. Por ahí no se estará Gonzalo por ahí, pero si está por ahí, entonces tome nota, Gonzalo. De repente, bueno, mañana yo no voy a poder estar en la Eucaristía con ustedes en la noche, pero el próximo jueves sí estoy. Entonces, el próximo jueves vamos a celebrar, vamos a rezar por aquellas familias, aquellos matrimonios, ¿sí? ¿Les parece? Que cumplen aniversario el mes de julio, ¿ya? Si está Gonzalo por allí, anótelo, por favor, Gonzalo. Ok, padre, tengo anotado, padre. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esas cosas ayudan mucho. Y de repente ni nos damos cuenta, pero hay familias que están temblando, ¿ah? Y mirar eso, ¿no? Y cuando sobre todo los matrimonios son mayores, es bueno decir, señores que recién casaditos, mírense en el espejo, y sí se puede, van a estar bronqueándose, para un montón de cosas, pero sí es posible, ¿no? Y de vez en cuando, bueno, quizás, no sé en cursillos, pero en los diferentes ámbitos de nuestra iglesia, es bueno que hay unos ciertos coloquios también, ¿ah? Entre familias mayores, esposos mayores y esposos menores, ¿ah? Es interesante, ¿ah? Son cosas que los curas no entendemos, debo confesarles, ¿no? Porque quizás no es nuestra experiencia, ¿no? Pero nos pasa lo mismo, cuando miramos a los curas mayores decimos, caray, padrecito, un aplauso a usted porque ha sido fiel contra viento y marea, ¿no? En buen sentido de la palabra. Y me pongo a pensar, por ejemplo, también en los matrimonios, ¿no? Y qué bien hace. En fin, hablo de la pastoral entonces postfamiliar, que es unos elementos que resaltan hoy más que nunca la familia. ¿Estamos? Y peor cuando la familia con sus hijos. A mí me agrada, por ejemplo, los domingos en esta parroquia hacemos la misa en la explanada. En la puerta hay un pequeño atrio, una pequeña explanada en la puerta de la iglesia, ¿no? Vienen los domingos al mediodía con todos los, como es un poco amplio, los domingos están viniendo pues un promedio mínimo 100 personas, ¿no? Con todos los distanciamientos del tema, ¿no? Pero me da gusto, les voy a confesar, que vienen familias enteras. Y viene el papá y la mamá, que tendrán pues sus 40 años y con 4 hijos. Aquí, en esta comunidad, hay muchas familias del camino neocatecumenal, ¿ya? Y da gusto, señores, que vengan con sus 7 hijos.
Están ahí a la justa, el chiquito está ahí con el esto, pero con el, ¿cómo se llama? Con el esto de los niños, de los bebitos, los carritos, pero están ahí. Y yo veo, ¿no? Cuando uno se acerca a dar la comunión, porque nosotros somos los que nos acercamos, la gente no es que venga, ¿no? A dar la comunión, entonces los chiquitos miran, ¿no? Papá, ¿qué es eso? Y el papá le explica. Oye, qué bonito, ¿no? En fin, estamos hablando aquí, uno se emociona, ¿ya? Y hay mucho que hablar. Entonces, de que hay todo un trabajo interesantísimo, hermanos, ¿no? Y yo les planteo, no es que hay que hacerlo ahora, pero que algunas de estas cosas hay que practicarlas, ¿no? No sé cómo. No sé, que yo no sea. De antemano, por ejemplo, en los retiros se hace, ¿no? Ahora quizás no podemos, pero sin necesidad de añadir más cosas, porque también añadir muchas cosas puede suponer quizás irnos por extremos y no valorar la esencia, el carisma, ¿no? Pero valorando el carisma, ¿qué cosas se puede hacer a nivel de pastoral familiar? Se los dejo para pensar, no hay que hacerlo, pero creo que es bueno considerarlo a futuro. ¿No les parece? Por ejemplo, no sé, voy a lanzar una idea, pero yo no sé, no se trata de hacerla tampoco, ¿no? No sé, por favor, no, mi intención no es cambiar ahorita nada. Pero hay un tema muy interesante en las ultrellas. Si hablamos de experiencia, entiendo que es experiencia, es experiencia de vida y etc. Pero no sé, pienso que no tiene que ser así, ¿ah? Pero quizás en alguna vez, no digo ahorita, podría utilizarse, podría ayudarse el testimonio de una pareja, ¿no? De repente, no sé, hay meses importantes, pero a futuro, ¿no? No sé, ya se puede ver, ¿no? El rosario por las familias también, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de cosas, ¿no? En fin, ya aquí la creatividad tiene que irse ahí, pero no es el momento. Lo importante es que entendamos que hay en la iglesia como comunidad, hay toda una serie de elementos que intentan ayudar a que la familia se consolide en su unión en Cristo, ¿no? La preparación remota, la preparación próxima, la inmediata, la misma celebración y la formación continua. ¿Ok? ¿Más o menos? Tiempos. Vamos al número 2. Esto no es complicado. Y vamos entonces a los números 70 y siguientes. Las estructuras. Lo voy a leer, ¿ya? La introducción la voy a leer. Dice así, no es ningún número. La acción pastoral es siempre expresión dinámica de la realidad de la iglesia, efectivamente, ¿no? Comprometida en su misión de salvación. También la pastoral familiar, forma particular y específica de la pastoral, tiene como principio operativo suyo responsable a la misma iglesia. Es decir, que ¿quiénes son los que ayudan? La idea es esa. ¿Quiénes son los que ayudan en la pastoral familiar? Y la respuesta es toda la iglesia. Toda la iglesia. En primer lugar, la comunidad eclesial. Cuando hablamos de comunidad eclesial, hablamos de una parroquia, por ejemplo, o de un movimiento, o hablamos quizás de pues alguna organización concreta que puede existir, ¿no? ¿Ya? Esas iglesias chiquitas, iglesias domésticas, esas iglesias en pequeño, esas porciones de la iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? En ese sentido, cada comunidad eclesial tiene un rol importante. Y yo diría, ¿no? Que no sé si pero si no es la primera, es la segunda, diría yo. La urgencia, yo diría la primera, sinceramente, ¿eh? Más que los curas. La primera urgencia de la iglesia es la familia el día de hoy. Segurísimo. Los curas es otra, pero primero la familia. Y entonces creo que bueno, no lo digo yo, lo dice Juan Pablo, ¿eh? Toda comunidad eclesial de algún modo, tiene que saber velar por la familia. Y no solamente, amigos, estamos hablando de la familia de papá y mamá, por ejemplo, estamos hablando de aquellas familias disfuncionales, ¿no? En las parroquias, muchas veces en los movimientos hay espacio para papá y mamá, pero cuando solo hay mamá, pues pobre mujer, ¿no? A veces solo hay papá también, es verdad, no, o sea, pero mayormente es el otro caso, ¿no? Pobre mujer, quiere formarse y no tiene cómo. Porque no, yo no puedo porque no estoy divorciada o mi esposo me dejó o soy madre soltera y no puedo participar en la pastora familiar, padre.
No, es que esto es de esposos nada más. Cuidado, cuidado, ¿no? Hay que mirar bien las cosas, ¿no? Entonces, en fin, pero toda la comunidad eclesial, ¿ya? La comunidad eclesial en primer lugar. En el número 71, amigos, el consorcio habla de la misma familia, ¿sí? Allí entonces, en el esposo de las familias cristianas hay, ¿sí? Entonces, adintra la misma familia. Y allí hay un papel muy importante ¿de quién? De los padres. El papá y la mamá, o quien sea el jefe de familia, suele ser los dos, ¿no? Han adquirido un compromiso importante en el bautismo. Yo imagino que ustedes más de una vez han participado en un bautismo, más. Dentro del ritual del bautismo, después del Vaticano II, se les pregunta a los padres si están dispuestos a formar en la fe. Es de las primeras preguntas que se hace a los padres, antes del bautismo, al empezar. Si están dispuestos realmente a preocuparse por la formación cristiana de sus hijos. Y después, ¿y ustedes, padrinos, están dispuestos a secundar a los padres en esta tarea? Y entonces la tarea, el padre, el papá y la mamá la han recibido cuando el niño ha nacido y cuando llevan al niño al seno de la iglesia en el bautismo. La misma familia. Y la mamá, hasta la muerte es mamá. Yo veo, ¿no? Y el papá hasta la muerte, aunque de repente los hijos tengan 70, 50 años, ya más manganzones que el papá que tiene 90, el papá es papá. No, ya es mayor que sepa lo que hace. No, y tú eres el padre, oye. Y ahí también otra cosa importante, ¿no? Bueno, aquí nos podemos ir con un montón de casos, ¿no? Pero de la poca experiencia que tengo como sacerdote, tengo 16 años, no es vale, que la mamá diga, yo soy la amiga de la hija. No, la mamá es mamá. La cosa es que haya cercanía, pero la amiga, o sea, no sé si se entiende la idea, ¿no? Sí, hay cercanía y todo, ¿no? Pero a veces la hija trata como a la mamá como si fuera pues la última rueda del carro, ¿no? Eso pasa el día de hoy, ¿ya? No, mamá. La mamá es mamá. Yo creo que ahí también hay que saber enseñar el amor y el respeto a los padres, ¿no? Pero en fin, la misma familia ad intra es una protagonista de primer orden en la formación en la pastoral familiar, ¿no? Hay muchos casos, hay particulares que Dios mediante veremos la próxima semana, ¿no? Pero es necesario, claro, si no quiero que mi hija conviva, si cada uno es libre, sí, pues es verdad, ¿no? De repente no sé si la voy a botar a la casa, pero algo tengo que hacer antes, ¿no? O sea, la hija en convivencia, la hija de una familia catolicísima, que hace convivencia, sí, no, cada hijo tiene sus bemoles, pero de repente algo faltó al papá y a la mamá, ¿no? ¿No creen? Entonces me pongo a pensar, ¿no? Entonces, yo creo que la familia, los padres tienen que entender algo, ¿no? Voy a decir también una cosa un poco fea, ¿no? Pero van a cosechar lo que han sembrado, pues. El Señor es el que siembra, sí, pero el papá también cosecha lo que siembra. Aunque suene feo, ¿no? Pero en fin, entonces la misma familia. 3, lo que hemos señalado, las asociaciones de familias para familias. En varios lugares hay. Yo no sé si en cursillos hay esa idea. De repente no, y no pasa nada si no hay, ¿no? Pero me suena, por ejemplo, el MBC. ¿Han escuchado ustedes el MBC? Movimiento de Vida Cristiana, que era parte de los sodalicios forman parte de allí. Ellos tenían una división de familia que se llamaba Betania, por ejemplo, ¿no? Y así varios, ¿no se han escuchado ustedes a Avanzada Católica? Los que están en el Derby. ¿Han escuchado? No. Ya, Sí. ellos también tienen unos grupos para familias, ¿ah? Digo, son algunos, ¿no? Pero así en diferentes ámbitos de nuestra iglesia, me parece que los carismáticos también, a los de Juan 23 también, o sea, es decir, que dentro de las mismas instituciones hay a veces asociaciones o grupos de familias que ayudan a otras familias, ¿no? Eso también es muy interesante, eso es el número 72, ¿no? ¿Ya? Y bueno, terminamos con esa última idea, ¿ya? Que en realidad es la tercera parte, el número 73, el 73, el 74, 75, 76, sí, esos números, 73, 76, que todos somos agentes, ¿no? Los obispos
son agentes pastorales también para la pastoral familiar, se entiende, ¿no? ¿No? El obispo tiene que hacer entender, por ejemplo, que la diócesis es una familia diocesana. Y eso es un reto para un obispo. ¿Ah? A Dios gracias, ellos están en otro lugar. No estamos aquí, nosotros somos los soldados. Pero para un obispo, ¿ya? Para un obispo, yo me puedo pensar, es un tema serio, ¿ah? Entender que su Dios es una familia. Si alguno lo ha hecho, le aplaudimos. Pero es complejo. Pero miren ustedes, ¿no? Si el obispo entiende que su Dios es una familia, cambia mucho las cosas, ¿no? En fin, y no estamos hablando solamente, como dice aquí Familiaris, no estamos hablando, miren lo que dice, ¿ah? La responsabilidad de los obispos y presbíteros. Su responsabilidad se extiende no solo a los problemas morales y litúrgicos. Claro, si hay, por ejemplo, una nulidad matrimonial, el obispo de algún modo interviene, ¿ah? ¿No? Ese es un tema, pero dice, no, también, no solamente a lo litúrgico, sino también a los de carácter personal y social. Ajá, eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿ya? ¿Cuántos obispos y presbíteros, por ejemplo, ayudan a familias necesitadas con obras de caridad? Eso también es importante, ¿ah? El que, por ejemplo, en las parroquias, por ejemplo, haya algunos, por ejemplo, en esta parroquia les comento, unos grandes problemas, si no el mayor, es el tema de la drogadicción, ¿ya? Y el tema de los narcóticos anónimos, por ejemplo, ¿no? Una serie, me refiero, de asociaciones que pueden ayudar, ¿no? También en problemas a las familias, ¿no? ¿No? El sacerdote, ya con el obispo, acompaña como sacerdote, que a veces quizás hay familias que son tan buenas que entonces van a práctica, a veces pueden, quizás pueden adoptar, ¿no? Es que el padrecito es un hijo mío. Sí, pues, pero no necesariamente, no sé si me entienden, ¿no? El sacerdote acompaña como pastor, no solamente como hijo. Espero que no me interpreten lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero el sacerdote tiene que acompañar. No, no es que es el hijita, el que damos el zapatito para que esté tranquilo. Está bien, regala lo que quieras. Pero de todo, ese cura tiene que llevarte a Cristo. Regálale su pantalón si quieres, pero llévale a Cristo. En fin, es un tema bastante complejo, debo decirles, ¿no? Eso a veces los padrecitos tenemos que hacer mea culpa, muchas veces. Sigamos, entonces dice aquí los religiosos y religiosas también, ¿no? Sí, o sea, hay un servicio a la familia. Por ejemplo, dice el número 74, la atención a los niños abandonados, a los niños huérfanos, a los niños pobres. Hoy celebramos a San Francisco Solano, ¿no es cierto? Bueno, San Francisco Solano, un misionero importantísimo, que va hasta el Tucumán, ¿eh? Señor misionero, ¿no? Pero me pongo a pensar en tantas instituciones religiosas que están ayudando, por ejemplo, a aquellas familias que tienen pocos recursos, a las dificultades que hay, por ejemplo, con esos niños, les digo, abandonados, ¿no? O a los pobres, muy pobres, ¿no? ¿No? O sea, una serie, para poner un ejemplo, ¿no? Pero hay no solamente eso, ¿ah? Hay algunas instituciones o religiosas o religiosos que también, pues, asesoran también a la preparación de los jóvenes al matrimonio, ¿no? Hay un lugar, diría yo, especial para, hay un ambiente especial de ayuda de los religiosos y religiosas, ¿no? Cuando tienen sus movimientos o sus parroquias a los jóvenes. Yo soy consciente, mi parroquia es diocesana, desde el 92, ¿ya? Mi parroquia antes era capuchina, era Cristo Salvador, ¿no? En realidad, ¿no conocen Chama? Mi familia está de Greta para el otro lado, ¿no? Pero antes pertenecía a Chama, y Chama tenía una actividad fuerte con jóvenes, ¿ah? Y les debo decir que ya salió muchos buenos matrimonios, porque la catequesis y la pastoral juvenil muchas veces la orientaron hacia la preparación hacia los diferentes sacramentos. Algún sacerdote habrá salido, pero matrimonios, varios. Entonces, miren lo que pueden hacer los religiosos con ese acompañamiento, ¿no? Hay laicos también especializados, ¿no? Hay agentes de comunicación social también, ¿no? Pero, bueno, cada uno según su misión, ¿no? Personalmente, yo diría que es bueno, no sé, en las parroquias, en las instituciones eclesiales, formar algunas parejas que atiendan a las parejas más jóvenes. Siempre es bueno tener personas de referencia, ¿no?
Hay cosas que de repente no podemos solucionar nosotros, pero a lo mejor esta pareja que tiene ya bastante más experiencia, bastante rodada ya en la vida, y hay una vida cristiana seria, puede ayudar bastante. Y aunque el sacerdote es sacerdote, religioso, religiosa también, ¿ya? O el laico también, pero un matrimonio mayor creo que puede dar consejo también, ¿no? A matrimonios jóvenes, ¿no? En fin, entonces hoy hemos hablado de algunas cuestiones de pastoral familiar interesantísimas, diría yo. Hay mucho más que hablar, pero me interesa que por lo menos tengamos las cosas muy claras, ¿no? Ustedes mismos como esposos, ¿no? Los que están casados, ¿no? Uf, tiene un trabajo muy interesante. Entre ustedes mismos también, ¿ah? Entre ustedes mismos, ¿no? Porque ahorita estamos en momentos virtuales, ¿no? Pero la presencialidad ayuda mucho entre ustedes, porque imagino que entre algunos habrá habido dificultades también en la vida interior de las familias, ¿no? Y la amistad entre parejas. Yo me pongo a pensar, ¿no? Yo no he tenido ocasión de conocerlos con profundidad antes, pero imagino que entre ustedes se habrán ayudado bastante, ¿ah? Imagino yo, ¿no? Y a veces ni siquiera con consejos, sino simplemente con la presencia, con la compañía en momentos difíciles. Pues pongámonos a pensar, ¿no? Que como cursillos también tenemos una labor importante en la pastoral familiar. Intentemos ir descubriendo cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Cómo se puede optimizar sin traicionar el carisma. Eso es muy importante, ¿eh? Sin traicionar el carisma, ¿no? Abriendo puertas por todos sitios, ¿no? Sin, viendo lo esencial, descubrir cómo, como cursillos, uno puede ser también un agente pastoral, agente eclesial en la pastoral familiar. Un tema para pensarlo. ¿Les parece? Claro. Muy bien, pues. Eso es lo que hemos tenido para el día de hoy. Salgo de aquí. Y bueno, ojalá que les haya podido ayudar lo que hemos visto el día de hoy. Muchísimo, Padre Jorge. Pongámonos a pensar, son cosas prácticas. La otra semana también creo que es un tema un poquito complejo, pero es bastante interesante ver los casos también especiales, que a veces quizás, sí, yo creo que hay que darles también su caramba, hay que darles también su labor, ¿no? Su peso, ¿no? Y mirando un poquito a la iglesia el día de hoy, con más ganas, yo les diría que hay que mirar bien las cosas, ¿no? Y hay que abrir las puertas. No se trata de relativizar. Lo que se trata es de, con la verdad y con la apertura del caso, pues acompañar y enseñar a las parejas, ¿no? El día de hoy. Bueno, les he pasado, ¿han visto en el chat? ¿Sí? En el chat está ahí el Word. ¿Ya? Perdón, el Word no, el PowerPoint. ¿Ok? Muy bien, pues. Entonces, ojalá que yo creo que sí, pensamos un poquito y llegamos a una conclusión, por ejemplo, práctica, que me parece importante el hecho de celebrar, por ejemplo, los aniversarios matrimoniales en la misa, ¿no? Bueno, dependiendo un poquito de eso, perdonen que estoy con el pie abajo, de repente entiendo que para la asistencia a las Eucaristías, pues hay una lista, ¿no? A lo mejor de repente para la siguiente semana podría venir de modo representativo de repente alguna de esas parejas que cumple aniversario, ¿no? Digo, puede ser, por ejemplo, ¿no? Si se pudiera, sería estupendo, ¿ah? ¿Ya? Pero bueno, ya tampoco vamos a empezar a revolucionar las cosas aquí, ¿no? Pienso y se puede ir pensando con calma, ¿no? Miremoslo bien, ¿ok? Son cosas prácticas que creo que nos van a ayudar a enriquecer y nada, pues. ¿Ok? Bueno, yo he hablado mucho el día de hoy. Entonces, voy a la misa también. Tengo ahorita la misa a las 8. ¿Ya? Porque Bueno. justo hoy va a ser aquí. Bien. Ya, padre. Su bendición, padre. Su bendición antes de irse. Rezamos primero, ¿no? Rezamos primero, ¿no? Va. Gracias, Padre Jorge. Sí, te damos gracias, Señor, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti ti que vives y y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, pues.